Para muchos la aflicción tiene el poder para destruirlos, pero para otros la aflicción es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La fe que necesitamos todos los días y sobre todo en estos últimos días, donde dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Y en la palabra de Dios encontramos la respuesta de por qué Dios permite la aflicción en la vida de sus hijos. Sí, Dios es quien permite que seamos probados de diversas formas, porque la verdadera fe nace de la aflicción. Cuando usted ve personas rehuyendo, corriéndole, buscándole atajo a sus pruebas y aflicciones, usted conocerá a una persona débil en la fe, una persona temerosa, una persona que duda, una persona llena de incredulidad. Y en la palabra de Dios vemos que Dios mismo, después de sacar a su pueblo Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con portentosas maravillas, los introduce en el desierto, donde ellos tienen hambre y tienen sed. Ahí vemos como la poderosa mano de Dios también permite estas cosas para que ellos clamen a Dios y así Dios manifieste su bondad y su provisión sobre ellos, ya que Dios mismo estableció que a través de nuestras aflicciones, que son muchas, sí, y que no son agradables, entraremos al reino de los cielos. Así lo declara el apóstol en una de sus cartas, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y usted dirá, ¿y por qué es necesaria la tribulación? ¿Y por qué teniendo un Dios tan poderoso y tan grande y tan maravilloso, sus hijos tenemos que atravesar por esos valles profundos de dolor, necesidad, de tristeza, de enfermedad? Bueno, porque si usted se examina sinceramente, se dará cuenta que cuando las cosas marchan bien en nuestras vidas, cuando todo parece alegría, resuelto y color de rosa, tendemos a olvidarnos de ese Dios que nos creó y que es quien nos da todas las cosas. Y nuestra fe, por ende, se va debilitando. Entonces, cuando viene la prueba, sea que usted la provoque, que el enemigo la envíe o que Dios la esté enviando a su vida, usted no tendrá una fe firme para resistir esa prueba que llegará de una u otra forma. En el Salmo 105, los versos 37 al 45, dice, hablando del pueblo de Israel, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Dios siempre cumple sus promesas. Si este pueblo que fue sacado de una manera sobrenatural de Egipto hubiese llegado directamente a la tierra que Dios le había prometido, imagínese usted, si ellos aún viendo las maravillas del Señor dudaron, se alejaron de Dios y fueron incrédulos, imagínese usted que al cruzar el Mar Rojo hubiesen llegado a la tierra prometida. Nunca, nunca hubiesen dado gloria ni creído en ese Dios maravilloso. Y lo mismo sucede con nosotros. Si Dios
nos da todas las cosas fácilmente. Si Dios no permite que atravesemos por valles de dolor, nosotros no tendríamos ni tiempo ni deseo de correr a su presencia, de conocer sus promesas para aplicarlas en cada una de esas circunstancias. El Señor los guió por el desierto. Obviamente, solamente iban a ser 3 días, pero ellos por eso mismo, por su incredulidad, porque ellos se negaron a ser afligidos, entonces duraron 40 años dando vuelta en ese desierto y la gran mayoría pereció allí. Pidieron agua y Dios le dio agua de la roca. Milagro sobrenatural. Le envió maná, le envió codornices hasta que se llenaron, se saciaron de más. Y el verso 43 dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para, mire aquí, mire el propósito de la aflicción. Usted que está siendo afligido en este momento, usted que está triste, deprimido, desanimado, que no sabe qué hacer, que su dolor es profundo, que no encuentra solución. Mire, ¿para qué Dios permite la aflicción? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios permite las aflicciones en nuestra vida para que nosotros confiemos, para que nosotros decidamos vivir o morir por sus promesas. Sí, porque es en el valle de la aflicción donde usted toma la decisión. O este problema me destruye, me deprime, me llena de dolor, de incredulidad, de enojo, de rebeldía, de duda y de temor. O este problema, yo confío en lo que Dios ha dicho en su palabra y me llena de fe para vencer en todo momento. Y el mismo Jesús dijo que no tengamos miedos de ser afligidos, porque Él venció el mundo. O sea, las aflicciones no son para toda la vida. Y mientras más afligidos estemos, más fe, más confianza, más dependencia, no de los hombres, no de las riquezas materiales, sino de Dios, vamos a tener. Y ahí lo vemos cuando el Señor probó a su pueblo. Además, para nosotros poder testificar que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y que Dios conoce la fe de sus hijos, tenemos que atravesar por la aflicción. Para nosotros poder testificar que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es grande, sobre todo en estos últimos tiempos, en que se necesita de hombres y mujeres de Dios valientes que se levanten y proclamen la grandeza, la fidelidad, el señorío, la autoridad y el control de Dios sobre toda la tierra. Para eso necesitamos tener fe, necesitamos creer. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra en el Salmo 119, verso 67, exclamaba el salmista, antes que fuera yo humillado, afligido, descarriado, andaba, pero ahora guardo tu palabra. Por eso el Señor le decía a David, que escribe en el Salmo 32, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean como el caballo o como el mulo, que tienen que ser amarrados con cabestro, porque si no, no se sujetan. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y que le conozcamos. Y es en esos momentos de dolor, cuando estamos tan afligidos y cuando nadie puede ayudarnos y cuando nadie puede darnos la salida, que nos volvemos a Dios. Y Dios nos muestra su poder y sus maravillas y entonces le conocemos
como el Dios todopoderoso que Él es. En Hebreos capítulo 3 y sus versos 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, esta gente eligió murmurar, quejarse de Dios antes que creerle. Y ellos vieron el poder sobrenatural de Dios, no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces. Pero ellos eligieron pecar, porque la duda es pecado, la incredulidad es pecado. Lo que le agrada a Dios es nuestra fe en Él. Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad endurece los corazones. Cuando usted se rehúsa a creer, cuando usted, en el Dios Todopoderoso, cuando usted confía más y se enfoca más en su aflicción, en su dolor, que en el poder de Dios, entonces usted comienza a tener una raíz de incredulidad en su vida. Cuando usted duda de que Dios lo puede sacar de esa depresión, de esa enfermedad, de esa necesidad, de esa situación que usted está viviendo, su corazón se va endureciendo. Y nos volvemos como los israelitas que tanto nosotros criticamos. Ah, que ellos dudaron, fueron incrédulos, que ellos se quejaron, que ellos murmuraron. Pero nosotros somos tan iguales que ellos. Debemos tomar la decisión, debemos elegir creer en ese Dios que nos ha mostrado su gracia, su favor, su poder y su fidelidad, y que ha demostrado que su palabra se cumple. Y aquí dice también en Hebreos capítulo 3, en los versos 12 al 15, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si estás siendo afligido, si estás siendo probado, no te apartes del Dios vivo. Acércate y tu fe crecerá. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, que es lo que estamos haciendo en este momento, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que esto no se trata de que usted tuvo fe en tiempos pasados, usted tuvo fe ayer y hoy no la va a tener. No, 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 no. Los problemas aumentan, las crisis aumentan, el mundo va de mal en peor, las aflicciones son muchas cada vez más, pero debemos, de la misma forma que aumentan los problemas y las aflicciones, debemos fortalecernos, permanecer firme, confiando, guardando la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en medio de nuestras aflicciones tomemos la decisión no de confiar en lo que vemos o tenemos o creemos, sino en nuestro Padre Celestial. Por eso, Él no le dijo eso simplemente a Josué, también te lo dice a ti, me lo dice a mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque lo que te hace valiente es la fe. La fe es el poder sobrenatural de Dios obrando en y a través de nuestras vidas. No temas ni desmayes. Renuncia al temor. Renuncia a decaerte, a desanimarte, a desalentarte, a desmayar, a perder la razón, a turbarte. Renuncia a esas cosas, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y yo no sé si tú entiendes, la profundidad de esa promesa, de que Dios está contigo. Y más adelante voy a hablar acerca de esto.
Porque muchos de nosotros escuchamos esta frase, oímos esta promesa y decimos creerla, pero en el momento de la aflicción la olvidamos, porque no ponemos nuestra confianza en lo que Dios prometió, sino en lo que estamos sintiendo y en lo que estamos viendo. Y justo eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no está viendo. Cuando usted tiene fe, usted no ve el problema, usted no ve la aflicción, usted ve el propósito de Dios a través de esa adversidad que Él está permitiendo en su vida. Segunda de Corintios, en su capítulo 4 y su versículo 17 dice, porque esta tribulación leve y momentánea, fíjese bien, que el apóstol está llamando a la tribulación leve y momentánea. Usted dirá, sí, la suya, la del apóstol Pablo. Y no fue. Nosotros no hemos sufrido como sufrieron esos apóstoles. Sin embargo, él está llamando a la tribulación, a la aflicción leve y momentánea. ¿De qué es momentánea? Yo estoy segura también. No nos quedamos nunca en la aflicción. Dios siempre nos saca de una u otra manera. Nosotros nos salimos. Si nosotros nos salimos sin ser la voluntad de Dios o rehuimos ser afligidos, bueno, nunca vamos a tener fe. Nunca vamos a depender de Dios. Nunca vamos a conocer a Dios. Y por ende el resultado será una vida llena de temor, de ansiedad. Créeme, una vida llena de duda, una vida inestable. Sí. Ahora, cuando la aflicción Dios la permite en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Humillarnos, encomendarnos, ponernos en las manos de Dios. Decir como decía el salmista, en tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Refugiarnos en la presencia de Dios. Entender que por grande que parezca el problema, Dios es más grande que toda aflicción, que todo problema, que toda necesidad, que toda tristeza, que toda soledad, que todo dolor en tu vida. Cuando tú tienes esa certeza, esa convicción de que el Dios que tú le crees, que tú le sirves, que le has entregado tu vida, en el cual tú te refugias, es más grande que lo que te está pasando, entonces habrás derrotado el poder opresor, el poder terrible y triste que provoca en una gran mayoría la aflicción. Pues esta aflicción leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria. Las aflicciones vienen, pero de la misma manera que vienen en el tiempo que Dios entiende, Él las quita, pero Él las permite para que nosotros experimentemos su gracia, su favor, su poder y su gloria. Así que en este momento quiero ministrar tu vida de parte del Señor y decirte que si estás siendo afligido, debes gozarte, porque formas parte del reino de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová aprueba al justo. Dios está permitiendo en tu vida eso que te produce dolor, no para que tú te rindas, no para que tú dependas de medicamentos, porque no tienes ánimo, porque no tienes alegría, porque no tienes deseo de nada, no. Él está permitiendo eso para que tú vayas a Él, para que te encuentres con Él. Y cuando tú lo encuentres a Él, encontrará aquel que dijo que la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero que al amanecer llega la alegría. Al único que puede cambiar tu lamento, tu aflicción en un baile. Así que es momento de levantarte y enfrentar tus situaciones adversas, tomado de la mano con Dios, sabiendo que el Dios que alimentó, guardó, libertó, cumplió las promesas a su pueblo Israel,
también lo hará contigo y conmigo. La aflicción, si eres un hijo o una hija de Dios, no ha llegado a tu vida para destruirte. Ha llegado a tu vida para construir una fe firme, una fe inquebrantable que permanece firme hasta que Cristo venga y que le alaba, le proclama, le testifica, no importa lo que estemos sintiendo. Recuerda, Dios quiere mostrarte el poder y la fidelidad de sus promesas a través de esa prueba que estás viviendo. Aférrate a la palabra de Dios. Confía en Él, porque Él no le ha fallado a nadie que ha decidido creerle y no lo hará nunca. Y recuerda, un consuelo más. Muy, pero muy pronto cesarán todas las aflicciones. Y aquellos que hemos elegido vivir por fe, heredaremos el lugar donde nunca más habrá lágrimas ni aflicción. Así que hoy es el día de tomar la decisión más importante de tu vida, sin importar por lo que estés atravesando. Elige confiar en Dios.